¿Qué es la gracia de Dios? Entender la gracia de Dios tal como es revelada en el Nuevo Testamento es entender uno de los más maravillosos atributos de Dios. Es la clave para una relación personal y profunda entre Dios Padre y cada creyente a través de Jesús. Sabemos que el amor es un atributo supremo de Dios y es ahí donde Él derrama de esa gracia sobre el ser humano, ya que el hombre, por mucho que se esfuerce, no podrá salvarse. La definición más clara y sencilla de la gracia de Dios es el favor inmerecido de Dios para salvar al hombre. Precisamente por eso se llama gracia, al no ser merecedores de ella. Al contrario, si la mereciéramos ya no sería gracia. La gracia tiene una aplicación y significado extenso. La gracia, el favor de la bendición divina de Dios, cuidado, ayuda, buena voluntad, beneficio, regalo, bondad, donación y dotación. También gracia es una palabra multifacética y multiforme que muestra muchos aspectos del amor graciable de Dios el Padre y como un don para crecer y creer en Jesús y poder ser justificados ante Dios. Porque por gracia sois salvos, Efesios 2, 5, 8. Si una persona es salva solamente de una manera, por la maravillosa e inmerecida gracia de Dios. ¿Qué beneficio o qué me beneficia esto? ¿Qué es la gracia? Gracia es el favor inmerecido de Dios. Su inmerecida bondad, gracia es la aprobación de Dios, la aceptación de Dios, el favor de Dios hacia el pecador por causa de su pecado. Nada de esto es merecido, nada de esto es ganado. El pecador no lo merece y no puede merecerlo. Dios ha derramado bondadosa y gratuitamente su amor y benevolencia sobre el pecador que cree en su Hijo. La Biblia da su propia definición de la gracia de Dios. En Efesios capítulo 2, Pablo debate sobre la salvación solo por gracia. Él define la gracia sobre su bondad hacia nosotros, los que la merecen, descrito en Efesios 2, 1, 3. En Cristo Jesús, Efesios 2, 7. En Tito capítulo 3, Pablo escribe que una persona es salva solamente por la misericordia y gracia de Dios, versos 5 y 7. El que nos salva no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por misericordia, justificados por su gracia. En Tito 3:4, la gracia de Dios es benéfica como la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres a pesar de los hombres inmerecedores descritos en el verso 3, insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, etc. Gracia de Dios y el libertinaje. Hay dos grandes errores en cuanto a la gracia de Dios que han aquejado a la Iglesia a través de los siglos. El primero de estos errores convierte la gracia de Dios en libertinaje, ausencia de restricción, deseos incontrolados, deseos desenfrenados. Ver Judas 4. Este error se expresa así: como soy salvo por gracia, sin ninguna obra puedo vivir como me plazca. Se es una de la gracia de Dios como excusa, o usan la gracia de Dios como excusa para el desorden y para toda clase de vida impía. La Biblia da una respuesta contundente a este error, que es, pues diremos, perseveremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera.
Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Romanos 6, 1, 2. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa, piadosamente. Tito 2, 11, 12. Gracia de Dios y el legalismo. El segundo y gran error en relación a la gracia de Dios es el legalismo. Legalismo, añadir alguna clase de obras como requisitos para ser salvos. Un ejemplo de esto se encuentra en Hechos 15:1. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidan conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Aquí tenemos añadida la circuncisión. Otros añaden que si no diezman son ladrones y que los ladrones no entran al cielo. El guardar el sábado, si no haces aquello o lo otro como requisitos para ser salvos. Pedro respondió a este error en términos no ambiguos. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Hechos 15, 7, 11. Los gentiles no necesitaban ser circuncidados para ser salvos. Todo lo que necesitaban para ser salvos era la gracia de Dios y la fe en Jesús, el único Salvador. También la carta escrita a los Gálatas nos describe una discusión sobre este problema de la salvación por obras, donde aún el mismo Pablo y otros hermanos llenos del Espíritu Santo estaban judaizando Pedro, no Pablo, sino Pedro. Estaban judaizando a estos hermanos que habían recibido el Señor Jesús por fe. Pero ellos les estaban colocando obras y cargas para poder salvarse, según ellos. Fue ahí cuando el apóstol Pablo los exhortó muy duramente a que sigan las verdaderas pisadas de la fe en Jesús, pues quedó muy claro en un solo versículo 3 veces, como para que nunca se les olvidara a ellos y a nosotros, que sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesús, nosotros también hemos creído en Jesús, el Cristo, para ser justificados por la fe en Él, y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Gálatas 2:16. Aún en estos tiempos sigue el mismo espíritu de judaísmo de los tiempos de los apóstoles y que luego pasó a la Iglesia Católica Romana, cuando en el año 1500, donde nadie tenía la palabra de Dios, estos papas predican la salvación y perdón de pecados por el pago de indulgencias y diezmos obligatorios. Y hoy en día es lo mismo. El mismo espíritu sigue vivo dentro del mundo cristiano y omiten la gracia de Dios, que es la que da vida a los muertos y pecadores. El diezmo no te salva, la circuncisión no te salva, el sábado no te salva. Quien nos salva es Jesús. El creer en el Señor Jesús, el estar y vivir en la gracia de Dios, eso nos trae salvación. Amén.